Buenas noches, me presento, soy Brandon González Arroyo y estoy con mi equipo conformado por Yaret Pérez y Edson Delgado. Y hoy vamos a hacer un pequeño debate referente al cerebro y al lenguaje. Vamos a abarcar las definiciones y también el cómo estos dos conceptos se van a juntar. Entonces, primero comenzaremos con definir qué es el cerebro y qué es el lenguaje. Edson, ¿nos puedes dar con tus propias palabras qué es el cerebro? Eh, Buenos días, tardes o noches, a la hora que me estén Ujú. viendo. El cerebro es un órgano que centraliza la actividad del sistema nervioso. Se encuentra situado en la cabeza y por lo general está cerca de los principales órganos de los sentidos, como la visión, la audición, el equilibrio, el gusto y el olfato. Ujú. Yaret. El cerebro recibe un flujo enorme de información del mundo que nos rodea, lo procesa, hace que cobre el significado, lo organiza y controla el movimiento. Ok, entonces estamos de acuerdo que el cerebro es nuestro órgano principal para el razonamiento y la percepción de los sentidos. Sí, estamos de acuerdo. ¿Sí? Ajá, el cerebro es el órgano principal en el sistema nervioso, formando parte del sistema nervioso central, claro está. Y gracias a las terminaciones nerviosas va a ser como nuestro cerebro va a procesarlo y darle una percepción a las cosas. Ahora, lenguaje. ¿Cómo definirías el lenguaje, Edson? El lenguaje es la facultad que tiene el ser humano para poder expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. Ujú, muy buena definición. Tú, Yaret, ¿cómo definirías el lenguaje? El lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar los pensamientos y sentimientos por medio de las palabras. Ujú, entonces, estamos de acuerdo que el lenguaje va a ser un medio por el cual nosotros nos vamos a comunicar, ¿ok? Nos dijo Edson que esto se puede hacer de manera verbal y no verbal. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Ahora, ¿cómo juntaríamos el cerebro con el lenguaje? Esto lo vamos a ver con dos partes muy importantes, los cuales nos van a ayudar a hacer y a procesar la comunicación con el lenguaje. Edson, ¿me puedes decir cuáles serían estos dos? Serían el área de Broca y el área de Wernicke. En efecto, este, sí, estas dos partes del cerebro van a ser las encargadas de ayudarnos a el pensamiento y el procesamiento del lenguaje. Eh, Jared, ¿me puedes decir más o menos de qué trata la parte de Broca, el área de Broca, por favor? El área de Broca se ubica en una zona concreta del córtex del hemisferio izquierdo que incide en la capacidad expresiva y motora. Ujú. Y este nombre que se le da a esta área del cerebro se debe a una persona que trabajaba con, curiosamente, él trabajaba con personas fallecidas, eh, que estas personas tenían un problema de lenguaje y esta persona se encargaba de analizar su cerebro. Así fue como encontró el área de Broca. ¿Me puedes decir un poquito más a detalle de este personaje, por favor, Edson? Bueno,
Paul Broca presentó el cerebro de un paciente que había presentado una gran dificultad para la expresión verbal y al mismo tiempo una comprensión aparentemente íntegra. Dicho cuadro clínico se debía a un tumor en la parte posterior del giro frontal inferior del hemisferio central izquierdo, y Broca denominó este padecimiento como afemia. Desde entonces a esta región cerebral se le ha relacionado con trastornos de la expresión del lenguaje verbal, incluidos en el término genérico de afasia de Broca. Sí, en efecto, justamente ahorita estoy presentando, perdón, dónde se encuentra el área de Broca y el área de Wernicke. Curiosamente, estas dos áreas están unidas por un fascículo arqueado. Eh, Vamos a tener algo en cuenta. El área de Broca se encuentra específicamente en el lóbulo frontal izquierdo. Jared, ¿sabes qué procesos, perdón, hace esta área del cerebro? El lado izquierdo se encarga de el razonamiento matemático. Matemática. En efecto, una de las partes más importantes de esta parte del cerebro es que se encarga de el análisis más que nada. Pero aquí también vamos a ver mucho lo que va a ser el lenguaje, la escritura, todo lo relacionado con este tema va a ser gracias a este lóbulo frontal izquierdo. ¿Algo más que quieras agregar de esta parte del cerebro, Edson? Eh, pues, pues sí, tiene razón. El lóbulo, el hemisferio izquierdo, perdón, se encarga del razonamiento tanto matemático como verbal. O sea, que es más de comprensión el hemisferio izquierdo que el hemisferio derecho. En efecto, con esta parte del cerebro es donde se da la comprensión. Eh, Algo importante es va a ser nuestra segunda área, el área de Wernicke. Eh, esta persona, este Wernicke, se dedicaba a demostrar justamente esto, la dominancia del hemisferio cerebral derecho o izquierdo. Vamos a ver presente, por ejemplo, que las personas que son zurdas tienen predominancia en el hemisferio derecho, mientras que las personas que son diestras van a ver más funciones en el cerebro, bueno, en el hemisferio izquierdo. Eh, ¿Sí alguna vez les ha pasado esto de que sus mamás no querían que fueran zurdos? ¿O alguna vez vieron ¿cómo se llama? Estas actitudes? ¿O nunca sus abuelitos les platicaron algo así? De que tenían un amigo de que era zurdo, pero no les gustaba la sociedad de que lo fuera. ¿Nunca oyeron hablar de eso? Sí, de hecho mi papá es zurdo, pero en la escuela en que él asistía lo obligaban a escribir con la mano derecha, porque no era bien visto. Sí, en efecto. En algún momento esto se decía, tenían esa creencia. Eh, También Wernicke fue el que vio que el área de Wernicke y el área de Broca van a estar juntas por este fascículo arqueado. Y esto nos va a llevar al lóbulo occipital. El lóbulo occipital se va a encargar de la memoria y de muchos procesos referentes al estudio. Básicamente es la parte que se encarga de todo lo que aprendemos.
Y esto es curioso, cómo juntamos el lenguaje de una forma muy, pues sí, tenemos que aprenderla, justamente. ¿Y cómo la aprendemos? ¿Alguien me puede decir? Esto es muy importante porque el área de Guernica tiene mucho que ver con ello. Tiene que ver con un sentido en especial. Bueno, el área de Wernicke básicamente sí nos permite entender el lenguaje hablado, nos ayuda a entender el habla y nos proporciona las palabras correctas para poder expresar nuestros pensamientos. Y sus principales funciones son la comprensión del lenguaje, el procesamiento semántico, el reconocimiento del idioma y la interpretación que le damos al lenguaje. Ujú. Y esto también es gracias al sentido de la audición. Entonces, si no oímos, eh, no vamos a comprender este tipo de lenguaje, obviamente. Eso significa que no vamos a tener activos ni el área de Broca ni el área de Wernicke. Entonces, no podríamos aprender un lenguaje de este modo. Curiosamente, hay personas, por ejemplo, que nacen con ya sea sordera o mudas, que aún así hay una comunicación, pero va a ser de diferente forma. Va a ser ya con una especialización diferente, que ya va a ser kinestésicamente y ya no va a haber esta verbalidad. Muy bien, entonces hagamos un pequeño recuento. Jared, ¿nos podrías dar este recuento, por favor? Bueno, pues el recuento sería de que, Sí, especialmente el cómo el cerebro está en conjunción con el lenguaje. bueno, pues empezamos a aprender el lenguaje por medio de que lo escuchamos a la niñez y de ahí lo vamos procesando, se diría que en el cerebro para ver las palabras con las que quieres expresarte y Diste aquí un punto importante, que es el aprendizaje en la niñez. Y justamente aquí yo quiero sacar el tema de esta tabla. Esta tabla le hizo un personaje llamado Piaget y habla de las etapas del desarrollo cognitivo. ¿Ustedes se acuerdan más o menos cuándo fue su primera palabra? ¿Tienen una idea? ¿Alguna vez les contaron sus padres? casi al año. Al año. ¿Tú, Edson, te acuerdas? Creo que igual fue el año. Exacto, aquí estamos hablando de la etapa sensomotora, que es de los 0 a 2 años. Y esta habla de la conducta orientada a metas y permanencia de los objetos. O sea, técnicamente, esta palabra la asociamos con la cosa que más escuchamos. Por ejemplo, eh, si tu primera palabra fue mamá, fue justamente porque lo asocias con la persona que te está cuidando. A ella siempre se le va a referir como mamá. Ella te va a decir, soy tu mamá, va a repetir esa palabra muchas veces y tú lo vas a entender con cara de, mamá. Esta va a ser la comprensión que vamos a tener. Eh, ahora, ¿ustedes recuerdan a algún primo o ustedes mismos decir una palabra que técnicamente no tiene nada que ver con su significado? Sí, yo. Ujú, dime. Por ejemplo, cuando era chiquita, mi hermana y yo decíamos pipillar, pero pipillar lo decíamos en sentido de que nos tocaba un golpe Ok. como medio de castigo, pero es gracioso porque mi prima también escuchó la palabra pipillar, pero ella no se refería a lo mismo, se refería a que se rompió algo o que algo está roto, se pipilló. Ajá.
Sí, aquí justamente ya estamos viendo un desarrollo más amplio del lenguaje. Realmente ya le estamos dando un sentido específico. A pesar de que esta palabra tenga un significado diferente o simplemente es una palabra que no debería significar nada, ya le estamos dando un proceso de significación y por lo que me estás contando, debió haber pasado de los 2 a los 7 años. Sí, estamos justamente en la etapa preoperacional. Y es aquí cuando ya estamos dando una comprensión específica al lenguaje, un desarrollo a nuestro propio lenguaje. Pero también me gustaría sacar un tema muy curioso. Jared, ¿me puedes decir cómo podríamos expresar este lenguaje? ¿Alguna otra forma de expresar estos lenguajes? Otra forma de expresar el lenguaje es por medio del arte, que el arte es la representación constante del ser humano, puede expresar sus emociones, pensamientos, incluso su forma de vida, religión o algún contexto histórico. Muy bien, entonces estamos viendo al arte para comunicar. Ahora vamos a tomar esta pequeña imagen de los hemisferios cerebrales, perdón. Justamente anteriormente dijimos que el izquierdo se encargaba de los procesos matemáticos, pero también se puede encargar de hacer simbologías, usar lógica, tener comprensión, justamente también la lectura, la escritura, razonamiento y aprendizaje. Entonces, estamos de acuerdo de que el izquierdo es sumamente para lo verbal. ¿Sí estamos de acuerdo? Mientras que el derecho es la imaginación, creatividad, emociones, sentimientos, intuición, música y espacio. Entonces, el arte lo podríamos poner como la junta de tus dos hemisferios para crear otro tipo de comunicación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo en qué tipo de arte podríamos ver esto? Esta armonía entre creatividad con la verbalidad. En la poesía, en la música, en la escultura, en las pinturas. ¿Por qué? La literatura y el cine. En efecto. ¿Pero por qué? Porque los artistas están dando a expresar su manera de ver las cosas, su manera de ver al mundo. Y nosotros como, ¿cómo decirlo? Este, ¿Espectadores? como espectadores, ajá, gracias, pues cada quien entiende el arte a su manera, ya que todos tenemos un modo de razonar diferente. Sí, en efecto. Jared, ¿tienes algo más que nos podrías compartir entre esta relación? De cómo expresar por medio del arte. Sí, en efecto, ya vimos que esto se genera gracias a que los hemisferios cerebrales funcionan en conjunto y así crean esta expresión. Al fin y al cabo, estamos haciendo una comprensión, haciendo símbolos, con una lógica, con mucha creatividad, para que el espectador se sienta identificado o trate de identificarlo. Bueno, pues, por ejemplo, podría ser que el artista podría dar un punto de vista sobre algún tema, alguna opinión que él quisiera, pero él ya tendría una forma de verlo, una inspiración, y el público o el espectador tendría que encontrar su significado, porque cada quien tiene una percepción diferente.
cada quien no tiene el mismo pensamiento y crea su propio significado. Ujú. Ahora que lo mencionas, no sé si alguna vez les ha pasado que escuchan una canción, puede estar en otro idioma, pero el ritmo puede ser muy alegre, muy triste. La letra puede significar cualquier otra cosa, pero tú te quedas con el ritmo y dices, ah, esta canción está muy feliz, me pone muy feliz. O cosas así, ¿alguna vez les ha pasado? Sí, yo creo que a todos nos ha pasado que escuchamos una canción y a pesar de que esté en nuestro idioma, lo entendamos, algo tiene que nos hace, que nos da una comunicación diferente. Pero esto es adrede, esto es gracias a lo que quiere generar el artista, me imagino. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de lo que estoy hablando? Sí, Jared, por favor. Bueno, pues hay dos canciones que me gustaría poner de ejemplo. Una se llama Nightmare, trata el, sobre una persona que intenta escapar de algo, que cree que algo le está invadiendo la cabeza, que él lo llama como una pesadilla o un infierno, pero por el tipo de música, a mí lo que me transmite es la adrenalina, como escapar de algo, pero no en el mal sentido. Y hay otra donde el segundo ejemplo trata sobre alguien que sufre, ¿cómo se llama? El trastorno de la social. O sea, que no puede estar con muchas personas porque le da ansiedad y se empieza a poner muy nervioso, no puede actuar normal, o sea, no puede hacer nada de los nervios. Y él transmite cómo se siente, cómo es que lo ve el mundo, pero yo lo que siento es lo mismo, adrenalina, por la tonada es como para tipo baile. Sí, es que nuestro cerebro lo que hace es asociar estos sentimientos, más que nada por esta brecha de lenguaje, esta brecha que lo hace el idioma. Justamente el área ¿me puedes decir cuál es el área que se encarga de identificar los idiomas? Edson, por favor. El área de Broca. En efecto, esta área se va a encargar justamente de la identificación de nuestro lenguaje, ya que nosotros va a ser más fácil el entendimiento con nuestro primer lenguaje que con el segundo que vayamos a aprender, ya que el primero, pues, va a ser el que aprendemos en nuestra primera infancia. Y como ya hemos visto antes, la primera infancia es muy importante para el aprendizaje. Muy bien, ¿algo más que quieran agregar? Esto es interesante porque en el caso, por ejemplo, del arte, le vamos a dar una expresión diferente a las palabras, justamente. Estas palabras vamos a usar como metáforas o vamos a usarlas de manera que sean entendibles de otra manera, que las percibamos diferente. Gerson, ¿puedes agregar algo sobre ello? Bueno, también este método de, ¿cómo decirlo? De expresión también lo pueden ocupar las personas que están en fases terminales. Ellos se pueden ocupar para poder tener una muerte digna y así dejar como un legado, por así decirlo, a base de una escultura que hayan hecho o un cuadro que hayan pintado. Sí, en efecto, esto también nos va a servir para una comunicación, pero cuando nosotros ya no estemos presentes, eso es verdad. Ahora que sacas este tema, eh, recuerdo, recuerdo algo referente a que
¿La comunicación con personas en etapa terminal debe ser distinta o debe de tener un significado diferente? ¿Puedes comentarnos, por favor? Bueno, eh, sí debe de ser un poco distinta, ya que el médico se basa más en lo científico y en cambio la persona que padece o que está en esa etapa terminal se va más por los sentimientos. Y también cabe recalcar que a pesar de que haya grandes avances científicos, el hombre no se debe de olvidar de que es mortal y sabemos, bueno, todos tendremos que saber que antes o después este, nos vamos a enfrentar a la muerte, a esa inminente realidad eh, que no puede ser descrita y que rodea muchísimos tabúes, muchísimas metáforas. Y lo que a final de cabo lo que busca el hombre es tener una buena muerte que no tenga ni dolor ni sufrimiento y estar rodeado de tus seres queridos y ser atendido por un buen personal sanitario que respete tanto nuestra autonomía como nuestra dignidad. Esto último que dijiste tiene mucho sentido con lo que estamos hablando. A pesar de que tenemos eh, a pesar de que tenemos la comunicación de una forma estrecha, al final buscamos las palabras indicadas para poder tener una mejor comunicación dependiendo en el momento en el que nos encontramos. Y también es curioso porque esto también hace referencia a la memoria. Estamos hablando de que al final, ¿me puedes repetir lo que dijiste? Hablaste sobre las memorias al final. Lo último que vamos a recordar, ¿es lo que entendí? Este, mm, sí, sí tener buena memoria, bueno, llevarnos una satisfacción y no sufrir al momento de morir. Y el estar rodeado en bueno, rodeado de nuestros seres queridos. También hay que recalcar que todo paciente tiene derecho a conocer la verdad y derecho a decidir con conocimiento de causa sobre el proceso de su salud, de su enfermedad, de su vida o de su muerte. Y el médico tiene que informarle al paciente de que todo, bueno, prácticamente todo lo que quiera saber y solo de lo que quiera saber sobre la verdad objetiva. Y también el paciente, como tiene el derecho a saber todo, también tiene todo el derecho para rechazar la información diagnóstica o terapéutica que le dan los profesionales para, bueno, más que nada porque es una, eh, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra, una responsabilidad ética que se supone que deben de tener todos los médicos profesionales. Aquí justamente estamos viendo un ejemplo perfecto de la importancia que tiene la comunicación en el ser humano. Estamos viendo que debe de haber un razonamiento para entender las palabras que se deben de decir. Jared, ¿algo que quieras aportar sobre este tema? Pues en este caso sí se debería de tener un gran cuidado por las palabras que hay que elegir, porque hay personas que no se lo pueden tomar muy bien y podría causar, por ejemplo, un daño ya sea psicológico, bueno, espero, sobre el rechazo de la información, la negación y todo ese tipo de cosas. Sí, en efecto, y
es curioso porque hasta inconscientemente todo esto se hace gracias a las áreas del cerebro antes mencionadas y gracias al proceso de comunicación y de aprendizaje que hemos aprendido todo el tiempo de nuestra vida, a escoger las palabras, a enriquecer nuestro vocabulario y a conocer bueno, mayores idiomas para tener otra perspectiva del lenguaje. Y es con esto con lo que me quiero quedar, con la importancia del lenguaje en nuestra sociedad más que nada. Sin lenguaje no tenemos cómo comunicarnos y somos seres sociales. Con esto es con lo que me quiero quedar yo. ¿Alguno de ustedes quiere compartirme su conclusión? Edson. Bueno, sí, lo mismo que dices, que el lenguaje es una de las cosas más importantes que tiene el ser humano, aparte del raciocinio y del pensamiento, ya que por ese medio nos expresamos más, expresamos por ese medio los sentimientos, nuestro pensar, nuestro análisis, y todo eso, la comunicación es la base fundamental de, yo creo que de todo. Jared, ¿tú con qué pensamiento o qué conclusión nos dejas? Pues yo digo que el lenguaje es algo muy importante porque es nuestra forma de comunicarnos y poco a poco se va perdiendo las palabras y se diría que la interacción entre nosotros mismos por la tecnología, cada cosa la... Hay palabras que existen pero ya las vamos olvidando y las estamos dejando en el pasado y pronto van a desaparecer, ya no va a quedar nada de ellas. ¿Y crees que esto último también se deba al proceso que hay en el cerebro? Yo diría que sí, porque se diría que es como una forma que buscamos nosotros de abreviar todo o de cambiarlo, se diría en un sentido. Muy bien, entonces si les parece bien, con esto concluimos este pequeño debate. Eh, algunas referencias las van a encontrar en la descripción del video o en los comentarios. Con esto yo me despido de parte de mis compañeros y muchas gracias.